Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Si tienen sus Biblias por allí, les invito a que la abran en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12, continuando con nuestra serie de mensajes que interrumpimos por algunos domingos para detenernos en Filipenses capítulo 2. Vamos a retomar nuestra consideración de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que él había establecido juntamente con Pablo y Silas en Tesalónica. Así que Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Les invito a que oremos. Padre, muchas gracias por el privilegio de abrir nuestras Biblias. Sabemos que cuando abrimos nuestras Biblias, la leemos, la escuchamos, estamos escuchando tu voz. Por eso te rogamos que nos des la disposición correcta de corazón para oír. En el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Caminamos todos iguales? Probablemente no, ¿verdad? Hay algunos de nosotros que tenemos una forma de caminar tan distintiva que alguien que nos conoce puede vernos venir desde lejos y decir, ¿es fulano de tal o es mengana por la forma de caminar? Algunos caminan con paso firme, otros con paso más lento, algunos caminan de una forma elegante, ¿verdad? En apariencia avasallante, otros caminan como pidiendo permiso para moverse, algunos caminan ligero, otros caminan lento. Qué difícil es cuando en una pareja uno camina lento y el otro camina ligero. Es complicado ir a la par haciendo los mandados o las diligencias que tengamos que hacer. Muchas veces problemas físicos inciden en la forma de caminar. Si tenemos problemas de salud con nuestros huesos, con nuestras articulaciones, eso influye en la manera que caminamos. Y también la carga genética. Es cierto que a veces decimos o oímos, camina igual que el papá o camina igual que el abuelo. Estas cosas influyen en nuestra forma de caminar, de tal manera que no necesariamente lo hacemos todos en la misma forma. Ahora, en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, se nos dice que en lo relacionado con lo espiritual, todos tenemos que caminar de la misma forma. Aquellos que profesamos conocer al Señor Jesús, y conocer a nuestro Dios por medio de nuestra fe en Cristo, debemos caminar y conducirnos en la misma forma. El capítulo 4 de Primera Tesalonicenses habla específicamente de cómo el creyente debe caminar, y ese caminar se refiere a la conducta para agradar a Dios. Dice el capítulo 4, versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros o caminar y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Usted quiere conducirse como hijo de Dios de tal forma que agrade a su Padre Celestial? Seguramente, y es el anhelo de que eso esté en el corazón de cada creyente, ¿verdad? Caminar por la vida agradando a Dios. ¿Qué aspectos prácticos implica ese caminar que agrada a Dios? Cada uno podría tener su propia opinión, su propio pensamiento, pero Pablo nos señala en este capítulo tres aspectos que tienen que ver con un caminar
que agrada a nuestro Dios. En los versículos 1 al 8, Él nos dice que para agradar a Dios debemos caminar o andar en santidad sexual. En los versículos 9 al 12, Él nos dice que para caminar de una manera que agrade a nuestro Dios, debemos andar en amor fraternal. Y en los versículos 13 al 18, Él nos dice que para caminar de una forma que agrade a Dios, debemos andar en esperanza. Hoy vamos a detenernos particularmente en los versículos 9 al 12. ¿Quieres como creyente agradar a Dios? Entonces debes andar en amor fraternal. Eso es lo que Pablo establece aquí. ¿Quieres agradar a Dios? Trata bien a tu hermano, ¿verdad? En la práctica, ¿cómo sería? De eso hablará Pablo aquí en los versículos 9 al 12 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. En la medida en que tratamos bien a los demás, eso deja en claro, ¿verdad?, que camino de una forma que agrada a Dios. Yo puedo decir lo que quiera, pero la manera en que trato a los demás evidencia a las claras si yo estoy agradando a Dios o no. Tomemos nota de cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a nuestro cónyuge, cómo tratamos a nuestros hermanos en Cristo, cómo tratamos a nuestros amigos, cómo tratamos a los hijos, cómo tratamos a los padres. La manera en que los tratamos le dará evidencia a los que están a nuestro alrededor si realmente estamos agradando a Dios o no. No puedo decir, yo camino con Dios, pero con mi esposa no puedo. Yo camino con Dios, pero a mis padres no los soporto. Yo camino con Dios, pero con mis hijos no quiero saber más nada. Yo camino con Dios, pero con este hermano de la iglesia ya tiré la toalla. Eso no es así. Las cosas no funcionan así. Un parámetro para discernir mi caminar con Dios son las relaciones con otras personas y la manera que yo llevo adelante mis relaciones con otras personas. A Dios le importa cómo tratamos a los demás. No debemos olvidar que en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió esto, las relaciones interpersonales se manejaban de una forma bastante grosera, ¿verdad? Cuando traemos estos principios a nuestra vida hoy en día, cuando traemos estos principios a nuestra experiencia de hoy en día, no debemos olvidar cómo eran estas cosas en aquel entonces. Por ejemplo, no se le asignaba mucho valor a la mujer. Y una evidencia de eso era que cuando nacía un niño en la familia, si el sexo era femenino, el padre podía decidir si conservaban a esa hija o no, o si la desechaban. A tal punto llegaba la degradación, la corrupción, ¿verdad? La distorsión en los parámetros y en los valores que regían los tratos los unos con los otros. En ese contexto tan distorsionado, Pablo escribe que acerca del amor fraternal, versículo 9, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El caminar que agrada a Dios incluye tratar a otros motivados por el amor, absolutamente revolucionario para el tiempo en que el apóstol Pablo dio estas instrucciones a la iglesia en Tesalónica. Es interesante también tomar nota de que el apóstol Pablo emplea acá en este versículo 9 que acabamos de leer, dos términos griegos que se refieren al amor, ¿verdad? Nosotros tenemos una sola palabra para amor, amamos la sandía, amamos el helado, amamos a nuestra esposa, amamos al perro, amamos la cama, amamos la casa, amamos el auto, amamos el trabajo. Usamos la misma palabra para identificar y describir la inclinación de nuestro ánimo hacia prácticamente todas las cosas, ¿no es cierto? Pero en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió y en el idioma griego que se usaba en el mundo occidental en aquel entonces, existían varios términos para el amor. El amor era considerado o concebido de una forma más erótica. La palabra eros, ¿verdad?, era el concepto predominante, y el trato a nivel eros era el concepto predominante, que apunta a la satisfacción propia. Amo al otro por lo que el otro me da a mí. Pero en el versículo 9 el apóstol Pablo hablará del amor filial, acerca del amor fraternal, y también hablará del amor ágape. Vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El amor fraternal, la palabra fraternal deriva de la palabra fileo.
de donde viene Filadelfia, ¿verdad? Tiene que ver con ese vínculo que mantiene unido a los miembros de una misma familia y también a alguien con sus amigos. Son esos vínculos emocionales que mantienen unidos a los miembros de una familia o a los amigos entre sí. Y esa es la palabra que el apóstol Pablo utiliza al decir acerca del amor fraternal. El apóstol Pablo quería que los hermanos en la fe se amaran como tales, que hubiera ese vínculo entre los hermanos. Pero el vínculo no tenía que estar señalado o determinado por el término o el concepto fileo, sino que ellos debían amarse fraternalmente con el amor que habían aprendido de Dios. Y ahí la palabra utilizada al final del versículo 9 es la palabra ágape, que es el amor sacrificial. Pablo señala, vamos a hablar de cómo debemos amar al prójimo, vamos a hablar de cómo debemos amarnos unos a otros en el seno de la familia de la fe, en el seno de la familia de Dios, pero vamos a hablar del amor tal y como lo hemos visto y aprendido de Dios. Esa es la cuestión. Él dice, en el seno de la familia de Dios debemos amarnos como hermanos, pero no solamente eso incluye lo que encierra el concepto fileo, sino que eso incluye lo que encierra el concepto ágape. Así que Pablo dirá, estoy hablando que el enfocarme en el bien del otro, que el amar al otro sacrificialmente es la evidencia de un caminar que agrada a Dios. Ahora, dos cosas vamos a considerar en cuanto a cómo llevar a la práctica esto, porque una cosa es decir, entre hermanos debemos amarnos de la misma forma que Dios me ama a mí o que Dios ha amado a cada uno de nosotros hasta el punto de entregar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y otra cosa es traer eso a la vida diaria, a la experiencia de cada uno, a esas circunstancias donde nos relacionamos unos con otros y se plantean los desafíos que traen las relaciones interpersonales. Entonces el apóstol Pablo nos va a ilustrar, va a ampliar, va a desmenuzar cómo llevar ese amor y manifestar ese amor que agrada a Dios en el seno de la familia de Dios, en la vida práctica, en asuntos prácticos. Hemos dicho que como tratamos a los demás, deja en evidencia si estamos caminando de una manera que agrada a Dios o no. ¿Qué implica eso en la práctica? Enfocarme en el bien del otro. Cuando Pablo dice acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, está diciendo que el caminar que agrada a Dios, en el caso del creyente, es aquel que se da cuando nosotros amamos sacrificialmente a los hermanos. Eso implica enfocándome en el bien del otro. Eso es un concepto también revolucionario hoy en día. Lo era en aquel entonces y lo es ahora también. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una sociedad que nos enseña a reclamar nuestros derechos, ¿verdad? Esa es la premisa fundamental. La cantidad de derechos que los individuos vamos ganando supuestamente pasando el tiempo. Y en oportunidades se da que los derechos de los individuos, los derechos que hemos ganado, ¿verdad? Los derechos que se han ampliado chocan con los derechos de otras personas. Eso sucede frecuentemente cuando uno va a Capital Federal, por ejemplo, en el auto, está circulando por una avenida y de repente el tránsito en esa avenida está cortado por una manifestación. Ahí hay dos derechos adquiridos, hay dos derechos reconocidos legalmente, pero que se pisan el uno al otro. Los que están manifestando tienen derecho de hacerlo, es una prerrogativa que les otorga la ley, pero los que están circulando también tienen derecho de hacerlo. Y la cuestión ahí es que ambas partes insisten, ¿verdad? Los manifestantes no se quieren mover y los que circulan quieren avanzar. ¿Y cómo se resuelve ese tipo de cosas? Se dan situaciones realmente muy dramáticas y muy tensas. Nosotros vivimos en una sociedad que nos enseña a reclamar nuestros derechos. Nosotros oímos continuamente la alabanza a sistemas y a gobiernos que han ampliado derechos a los individuos, ¿verdad? Me gusta el gobierno de tal, o me gustan las ideas de tal partido político, o voy a votar a tal persona porque ha ampliado o va a ampliar los derechos de los individuos. Y hoy se alaban a sistemas y a gobiernos que han ampliado los derechos de los individuos, dándoles aún derechos a matar. Está de moda
ampliar los derechos y reclamar los derechos, ¿verdad? Ahora uno se pregunta, ¿está mal reclamar derechos? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, pero nosotros no podemos ignorar que en la Biblia encontramos un énfasis a sacrificar derechos por el bien del otro. La sociedad nos enseña a reclamar derechos para autoafirmarnos. La Biblia nos dice y nos anima a sacrificar derechos en un ejercicio de abnegación, tal como lo vimos en el Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2. Si nosotros tuviéramos que resumir, permítanme la expresión, la filosofía de vida del Señor Jesucristo, la podríamos resumir como la de aquel que estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos para dar su vida en propiciación por el pecador, en obediencia a la voluntad del Padre. Eso es, lo vimos en Filipenses capítulo 2. Y Pablo nos dijo allí, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir? Estar dispuesto a renunciar a sus derechos, estar dispuesto a renunciar a sus prerrogativas por el bien de otras personas. Y luego, para que no nos escandalizáramos o para que no nos desalentáramos o para que no pensáramos que era algo imposible de alcanzar para los seres normales del planeta Tierra, Él nos mostró cómo se ve la vida de humillación y cómo se ve la vida de uno que tiene el sentir que hubo también en Cristo Jesús al hablarnos de Timoteo y Epafrodito. Así que no hay duda, la Biblia demanda que el creyente esté armado con otro pensamiento distinto al de la sociedad. La Biblia demanda que el creyente esté armado con otro pensamiento distinto al del hombre natural. La Biblia demanda que el creyente esté armado con otro pensamiento diferente a la corriente de este mundo. El concepto de sacrificarme a mí mismo buscando el bien del otro es algo extraño para el hombre regenerado y es un concepto contra el cual se revela el pecado que aún mora en nosotros. Buscar el bien del otro, sacrificando mi propio bien, si fuera necesario, es algo que se aprende solamente estando con Dios. Nuestros hijos no lo van a aprender en la escuela, nuestros adolescentes no lo van a aprender en el secundario, nuestros jóvenes no lo van a aprender en la facultad y en la universidad, nosotros no lo vamos a aprender en cursos de relaciones humanas o en especializaciones distintas que tienen que ver con el trato unos con otros. Ese tipo de amor solamente se aprende de Dios y Pablo lo dice, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto es algo que nos sale naturalmente. Es Dios quien nos enseña a amar. Es Él. Y el caminar que agrada a Dios se ve cuando amamos al otro de la manera en que Dios me amó a mí. El caminar que agrada a Dios se ve cuando amamos al otro de la manera que Cristo me amó a mí. El amor sacrificial lo vemos y lo aprendemos de Dios. ¿Recuerdan Filipenses capítulo 2? Una vez más, volviendo allí, no escatimó, se despojó, se humilló. Esas son las palabras, los verbos, las disposiciones que describen el sentir de Cristo. Si alguien sabe de renuncias de derechos, es Cristo. Hoy en día se halagan, se exaltan las posiciones que van alcanzando personas e individuos que han adquirido ciertos derechos, ¿verdad? Lo vemos en los cambios de gobierno y de responsables que hay en diferentes áreas en el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y lo vemos también aquí en nuestra nación, en la nación en la que nosotros vivimos. Fulano de tal que adquirió el derecho a está ocupando tal cargo dentro del gobierno. Sin embargo, la Biblia pone delante nuestro como nuestro ejemplo, como nuestra meta, como nuestro referente al Señor Jesús, que no escatimó, que se despojó a sí mismo, que se humilló. Él estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos y los que somos de Él debemos ser como Él. Debemos tener en claro entonces que vivimos en una sociedad donde vamos a ir contra la corriente. Vivimos en una sociedad donde es contracultural la postura y la disposición que el creyente debe manifestar.
Vivimos en una sociedad que nos enseña, y lo hace con nuestros hijos, a reclamar derechos, no a renunciar a derechos. A reclamar derechos, no a sacrificar derechos. Lo repetimos. Buscar el bien del otro, sacrificando mi propio bien, es algo que se aprende estando con Dios. Dios enseña ese amor porque Dios lo tiene en su naturaleza. Dios es amor. Nosotros tenemos que aprenderlo, pero Él es amor. Y es quien lo ha demostrado, entregando a su propio Hijo. Dios es quien nos ha amado al punto del sacrificio, y así es como debemos amar. Ahora vamos más adelante. Es interesante el proceso de pensamiento que el apóstol Pablo desarrolla en los versículos 9 y 10. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es interesante la manera que el apóstol Pablo se está expresando aquí, cómo él desarrolla el pensamiento al que quiere llegar y animar a los hermanos en Tesalónica. Parece que él dijera, no tengo nada que decirles, pero sí tengo algo que decirles. ¿Cómo se entiende? Que eso es una buena técnica. Él dice, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. No tengo nada más para decir. Ustedes aman. Es evidente que aman, lo sabe todo el mundo, por toda la región de Macedonia han sentido el impacto del amor ágape, del amor sacrificial que ustedes manifiestan para con los hermanos. Pero les ruego, hermanos, que en eso abunden más y más. No tengo nada que decirles, lo están haciendo, pero tengo que decirles algo. Abunden en eso más y más. Esa es una buena técnica, ¿verdad? El apóstol Pablo elogia la virtud y luego señala la posibilidad de crecer. Es como cuando un padre le dice a su hijo, mira, tú eres muy inteligente realmente, pero te falta un poco de prudencia. O si no, como un empleador le dice a su empleado, mire, usted es muy activo, muy dinámico, realmente se mueve, hace bien su trabajo, pero si llega tarde de nuevo, se va a quedar sin empleo. Elogiar una virtud para luego señalar las posibilidades de crecer. Esto es lo que hace Pablo. Los halaga. En realidad no tengo nada que decirles. No tengo que animarlos a amar porque ustedes aman, pero los desafío. Tengo algo que decirles. Los desafío a crecer. Ustedes aman, pero abunden más y más en eso. Lo han demostrado, pero abunden. Siempre se puede crecer en el amor. ¿Cuántos hay que se han quedado satisfechos con los sacrificios hechos por otros en el pasado, ¿verdad? Yo ya he hecho todo por mis hijos, yo ya he hecho todo por mis padres, yo ya he hecho todo lo que podía por la iglesia, conmigo no cuenten más, ahora ya no. ¿Cuántas veces he hecho cosas sacrificiales, pero ya no cuenten más conmigo? Eso es un error, ¿verdad? Nunca te jubiles de amar, ese es el desafío. Sigue amando porfiadamente, sigue buscando porfiadamente el bien del otro. Pero mi esposo, mi esposa ya me cansó, no va más. Pero mis padres ya me cansaron, no quiero saber más nada. Pero este hermano ya me cansó, no sé más qué hacer. No nos cansemos. Sigamos amando, sigamos buscando el bien del otro. Amen y abunden en eso. Cuando no nos cansamos, cuando insistimos en buscar el bien del otro, caminando consistentemente en amor, estamos agradando a Dios. Y se supone que eso es lo que nosotros queremos. El problema es que en oportunidades no tenemos la mente armada con la determinación firme de agradar a Dios. ¿Cuál es la determinación firme de tu alma? ¿Cuál es la determinación firme de tu caminar? ¿Cuál es la determinación firme de tu corazón? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el objetivo central? Porque sabe que cuando tenemos un objetivo central, de alrededor de ese objetivo central se edifica, se construye todo lo demás ocupa su lugar. Las decisiones fluyen solas porque no tengo que determinar hacia dónde voy, sé hacia dónde voy. Ahora son otras decisiones secundarias las que tengo que tomar. Y el problema muchas veces es que nosotros no tenemos la determinación firme de que lo que buscamos en la vida es agradar a Dios, porque si tú y yo tuviéramos esa determinación firme, permítanme la expresión, firmemente establecida en el corazón, no vas a tener que decidir no cansarte de amar.
No vas a tener que decidir empezar a amar. No vas a tener que decidir continuar amando. Ya va a estar resuelto. Porque lo importante para ti es agradar a Dios y entiendes de la Escritura que para agradar a Dios hay que amar y hay que abundar en eso. El problema es que no tenemos la mente armada con la determinación firme de agradar a Dios. Muchas veces comenzamos a mirarnos a nosotros mismos, cuánto merecemos y no hemos recibido. Y si no, comenzamos a mirar a los demás, cuánto no merecen y les he dado. Y cuando nosotros nos concentramos en esas dos premisas, cuánto merezco y no recibo, cuánto no merecen y les he dado, entonces ahí se termina el ánimo y se termina la determinación, valga la expresión. Ahí está la clave, ahí está el dilema, ahí está la batalla. Tenemos que determinar cuál es el objetivo. El cometido es agradar a Dios, complacerle a Él. Y cuando ese es el cometido, entonces vamos a procurar el bien del otro, aun cuando eso implique sacrificar alguno de mis derechos. Y la única forma de mantenernos en esa disposición de agradar a Dios es recordando quién es Él y cuánto, o mejor dicho, cuán digno de honra es Él. Tendemos a concentrarnos en nuestras propias inconsistencias y tendemos a concentrarnos en las inconsistencias de los demás y eso nos lleva al desánimo y a la derrota. Deleitarnos en las glorias y en la grandeza de nuestro Dios, sobre todo cómo se manifestaron en la cruz, mantendrán encendido el ánimo con el anhelo de agradarle. La manera de recuperar el ánimo es ir continuamente al Calvario y ver cómo Él estuvo dispuesto a sacrificarse por nuestro bien eterno. Y cuando hemos entendido eso, entonces buscaremos agradarle, nos consumirá el deseo de agradarle y eso resultará en amar a otros como Él me amó a mí. No olvidemos, el motivo siempre está en Él. Si buscamos el motivo en otro lado o en otras personas, vamos a flaquear. Consideremos cómo nos amó y anhelemos agradarle por eso. Y ahí encontraremos motivación para amar a otros. Por eso es sumamente importante mantener los ojos en Él. ¿Cómo es este amar? Como hemos aprendido de Dios, sacrificialmente. En la práctica, sacrificando tus derechos. Uno de los derechos que más reclamamos frecuentemente es el derecho al descanso, ¿verdad? Nos merecemos un descanso. El esposo llega de trabajar, ha estado en la fábrica o en el taller o en la oficina todo el día, el calor, el viaje, los compañeros, el jefe, las demandas, ¿verdad? Y está deseando llegar a casa para tomarse un descanso, para desenchufarse, permítanme la expresión, para olvidarse de todo y tener un tiempo para sí mismo, sin nadie que lo esté apurando, que lo esté ahí presionando para que haga tal o cual cosa. Pero resulta que llega a casa y la esposa está deseando que él esté dispuesto a escucharla. Ella ha estado todo el día guardando información y deseos y anhelos y pensamientos y recuerdos que quiere compartir y lo menos que él quiere es escuchar. Yo le aconsejo que cuando eso pase le pida a su esposa la versión cortita de las cosas, ¿no? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a insistir con su deseo al descanso sin darle a su esposa el tiempo que ella reclama y necesita? Sabe que cuando usted le presta sus oídos a su esposa y sacrifica ese derecho de descanso, le está diciendo que la ama. No con palabras, pero con sacrificio. Qué precioso, ¿no es cierto? O podría ser al revés. El esposo llega y la esposa ha estado como una olla a presión durante todo el día, entre los niños, la suegra, los vecinos, las compras, la cocina que se rompió, etcétera, etcétera. Los Zoom de los chicos, ahora ya estamos en vacaciones, pero eso puede haber pasado antes.
y está deseando que llegue su marido para contarle todo y para dejarlo un poco a cargo de las cosas, que se haga cargo de todo, porque ella necesita descansar. Hacete cargo de los chicos, hacete cargo de la cena, o ahí tenés la comida, calentátela, servítela, etcétera, etcétera. Hay un choque de derechos. Su esposo quiere estar con usted, quiere que le prepare un mate, quiere que lo atienda por un ratito, pero usted quiere desentenderse de todo y descansar. ¿Cómo será? ¿Qué hará? ¿Estará usted dispuesta a sacrificar su derecho de descanso para darle un tiempo de servicio a su esposo y mostrarle de esa manera que lo ama? Esas situaciones son irrisorias, cómicas, mejor dicho, pero se dan mucho. Hay derechos que se pisan del esposo y la esposa en muchos momentos a lo largo del día. ¿Y cómo se resuelve eso? Enojándose cada uno con el otro porque el otro no quiere darle lo que él necesita o ella demanda, o sacrificar para darse mutuamente amor. ¿Se imaginan una discusión así, querida? Yo sé que vos trabajaste todo el día, así que yo estoy cansado, pero voy a preparar el mate, sentate un ratito y va. No, querido, no. Vos trabajaste todo el día, vos ponete las hojotas, sentate tranquilo, yo preparo el mate. No. ¿Se imaginan un conflicto así? Si hubiera cámaras en nuestros hogares, veríamos que las discusiones generalmente no son en ese tono, son lo opuesto. Qué desafío, ¿verdad? Qué desafío. Tú amas, ¿qué haces? ¿Cedes tu derecho o vas a insistir en eso? En oportunidades esos conflictos de derechos se dan en la iglesia, sobre todo en los equipos de trabajo, los equipos de limpieza, los equipos de liderazgo, los equipos de maestros de la escuela dominical. Coordinar para discipulados, coordinar para armar actividades. Yo quiero este horario y este lugar y este día y vamos a encontrar que hay personas que siempre están dispuestas a acomodar sus agendas y sus horarios para evitar un problema y estar en el momento que la mayoría puede, pero hay otros que no. Hay otros que se prenden a sus derechos y yo puedo este día y a esta hora y no voy a cambiar mi agenda y no voy a cambiar mi horario, etcétera, etcétera. Y se dan esos conflictos. Hay algunos que siempre están dispuestos a ceder. Hay otros que nunca están dispuestos a ceder. Muchos tienen problemas en ese sentido. Algunos tienen problemas de ceder derechos ante los nuevos o ante los débiles. Qué tema ese también en la iglesia, ¿verdad? Y por detalles. Romanos capítulo 14 habla de eso, de los días que unos celebran y otros no, de la comida que uno tiene libertad para comer o no. En 1 Corintios, de las actividades que unos tienen libertad para participar o no. Y se dan esos cruces, esas cosas, esos choques que no deberían suceder. Los maduros deberían estar dispuestos a ceder derechos esperando que el hermano crezca y se dé cuenta de cómo son las cosas. Dando tiempo a la enseñanza, a la oración, al acompañamiento, al discipulado. Hay que tener cuidado. Hay quienes se aferran a sus derechos y no están dispuestos a cederlos. Por supuesto, estamos hablando de derechos y no de convicciones bíblicas o éticas. Si amamos, estaremos dispuestos a ceder. Es fácil detectar en la práctica el amor. ¿Cómo se ve el amor en la práctica? Porque hay derechos sacrificados por el bien del otro. Qué poderosa motivación es el amor, capaz de llevarnos al sacrificio. Lo que no consigue la ley, consigue el amor. Cuando hemos aprendido el amor de Dios. Así que Dios nos enseña cómo amar. Así quiere Dios que seamos. Así dice Dios que Él nos hará. Es el resultado natural de conocer al Dios que es amor y cuya naturaleza ha sido implantada en nosotros. Ahora cabe una pregunta, perdón. ¿Hasta qué punto debo sacrificarme por el bien de los demás? ¿Hasta qué punto? ¿No corremos el riesgo de que los demás se abusen de nosotros? ¿No corremos el riesgo de que se aprovechen de nosotros? ¿Cuál es el límite para evitar el abuso? ¿Sabe cuál es el límite? El límite depende de tu madurez y de la mía. ¿Hasta qué punto fue Jesús en su sacrificio? La Biblia dice que Él llegó al punto de ir a la muerte y muerte de cruz.
Estuvo dispuesto a permitir que le quitaran la vida, aunque él dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Pero estuvo dispuesto a llegar hasta ese punto por amor. Ahí está la respuesta. Siendo perfecto, permitió que lo trataran como un defectuoso moral. Siendo digno, permitió que lo trataran como vil. Siendo inocente, permitió que lo trataran como culpable. Siendo rey del universo, permitió que lo trataran como escoria en la tierra. ¿Hasta qué punto? Depende de la madurez. ¿Quieres ver cuán maduro eres? Fíjate cuán rápido saltas, protestas y demandas cuando te tocan un derecho que crees tuyo. La rapidez con que reaccionas ante la usurpación de un derecho que crees tuyo firmemente, esa es la evidencia de tu madurez o de tu inmadurez. Ahí tenemos la medida. La medida de la madurez está dada por la medida del sacrificio. La medida del amor está dada por la medida del sacrificio. ¿Cuánta disposición al sacrificio tienes tú? ¿Qué mucho estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuál es la medida de tu madurez? Amar es estar dispuesto a sacrificar mis derechos por procurar el bien de otros, porque cuando hago eso, cuando camino así, agrado a Dios. Pero hay algo más. Miremos los versículos 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Acabamos de decir que en la práctica, amar tal como Dios nos ama o como hemos aprendido de Dios, implica enfocarme en el bien del otro. Pero también Pablo nos dirá acá en los versículos 11 y 12 que amar como Dios nos enseña a amar implica esforzarme en mis responsabilidades. Amar como hemos aprendido de Dios, amar como Dios nos enseña a amar, implica enfocarme en el bien del otro, pero también implica esforzarme en mis responsabilidades. Qué catarata de directrices encontramos aquí, ¿verdad? Procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y si nosotros tuviéramos que resumir esas directrices, estos mandatos que encontramos aquí, diríamos, qué difícil es vivir con un irresponsable. Qué fácil es vivir con una persona responsable. Qué bendición vivir con una persona responsable. Qué bendición soy para otro cuando actúo responsablemente. Pero qué difícil es vivir con un irresponsable, ¿verdad? Si amamos y procuramos el bien del otro, haremos lo que nos corresponde para no ser una carga. Haremos lo que nos corresponde para no ser una molestia. Haremos lo que nos corresponde para no ser un motivo de tristeza. Haremos lo que nos corresponde para no ser un motivo de desaliento. Haremos lo que nos corresponde para no ser un motivo de tropiezo. Haremos lo que nos corresponde para no ser un motivo de descrédito al Evangelio. Piensen conmigo, cuando en una relación solo uno de los lados hace su parte, es una bendición que haya por lo menos una parte que hace su parte. Pero eso se hace difícil de sostenerlo en el tiempo. Es difícil para una persona que se enfoca en el bien del otro vivir con una persona que no se enfoca no se esfuerza en sus responsabilidades. Es muy difícil para una persona que se enfoca en el bien del otro vivir con alguien que no se esfuerza en sus responsabilidades. Es complicado soportar y ceder, soportar y ceder, soportar y ceder. Y que la otra persona no responda, no haga nada. Es absolutamente desmoralizador, es absolutamente desalentador, es algo difícil de sostener en el tiempo. Puede pasar que el que se enfoca en el bien del otro se canse de hacerlo, porque este otro es un irresponsable. No hace la parte que le corresponde en la relación. Es parte del ejercicio del amor, esforzarnos en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Y Pablo va a ampliar ese concepto. Él dice primeramente que procuréis tener tranquilidad. Procurar es una palabra fuerte.
Aparece en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aparece en 2 Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y acá dice, procurar tener tranquilidad. Procurar significa establecer como meta algo que me interesa y hago todo el esfuerzo por alcanzar. Yo debo hacer el esfuerzo por ser una persona tranquila. Esa es la idea. Podemos interpretar como procurar tranquilidad como ausencia de conflictos, como desinterés, no me digas nada, yo quiero estar tranquilo, no me traigas problemas, como desinterés. No es esa la idea. Ser tranquilos, esa es la idea. En el marco de las relaciones interpersonales, la búsqueda de la tranquilidad es importante. Cabe preguntar, ¿a ti te gusta vivir en paz? ¿O eres de las personas que encuentran fácilmente motivos para quejarse o para poner tensión en el ambiente? Hay personas que siempre están agitando las aguas. Hay personas que siempre están por su actitud perturbando el ánimo de otros. Hay personas que por su disposición siempre están agitando la vida del hogar. Hay personas que propician el conflicto. Y eso es lo que Pablo dice aquí que no debemos hacer. Esfuérzate en tus responsabilidades. Procura ser tranquilo. Quizá ninguno de nosotros reconozca abiertamente que nos gusta el conflicto, pero aún así no procuramos la tranquilidad. El hecho de que no hagamos algo no significa que estemos haciendo otra cosa. Debemos procurar ser tranquilos, trabajar en eso, esforzarnos en esa dirección. Arruinamos la tranquilidad por cualquier bobada. ¿Qué tan importante es la tranquilidad para ti? La Escritura dice, procuréis tener tranquilidad, busca eso, tenlo como meta. Ser tranquilo es ser sosegado, es ser pacífico, es ser controlado. Es lo contrario de ser alborotador, inquieto, veleidoso, inestable, impredecible. Hay personas a las que los demás le tienen temor porque no saben cómo van a reaccionar. Pueden ser que estén pum para arriba con el ánimo, pero puede ser que estén insoportables. Esas personas no están tranquilas en su interior y no imparten tranquilidad al ambiente donde se están moviendo. Hay personas que con su sola presencia, con su sola aparición, cambian el ambiente por su actitud de alguna forma confrontativa. ¿Ha escuchado la expresión, bueno, se acabó la tranquilidad porque vino fulano de tal? Bueno, se terminó la paz porque llegó Mengana. O si no, bueno, ya sabíamos, cuando se mete fulano o Mengano, las cosas se tornan difíciles. Qué feo que dirían eso de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es con nosotros? ¿Cómo es contigo? Hagamos esto o aquello antes de que llegue. Hay familias donde la madre le dice a los hijos, bueno, vamos a terminar todo, de arreglar todo antes que llegue papá, porque sabemos que cuando viene papá, la cosa se pone complicada. Qué feo. Ojalá que no sea ese nuestro caso. La búsqueda de la paz, la búsqueda de la tranquilidad, también es una forma en que se manifiesta el amor fraternal. Cuando soy tranquilo y no alborotador, agitador, peleador, pendenciero, criticón, murmurador, veleidoso, inestable, entonces yo hago más fácil la vida de los demás. Estoy procurando su bienestar y su beneficio. Cuando no lo hago, estoy actuando en contra del amor. Alguien dijo que la búsqueda de la tranquilidad es más importante que tener la razón. Para muchas personas no es así. Hay quienes solo piensan en ganar y no en mantener la armonía. Procura tener tranquilidad, dice Pablo, procuren a los tesalonicenses. El hogar del creyente debe ser un lugar de paz. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Si tienes poco, pero viven en armonía, qué bendición. Si tienen mucho y viven en un eterno conflicto, qué desgracia.
la tranquilidad, el ser tranquilo, el propiciar la armonía. La iglesia debe ser un lugar de paz. Así que si tú eres una persona conflictiva, ten cuidado y presta atención a este mandato que el Señor nos da a través del apóstol Pablo. Así que si tú eres dado a comentarios mordaces, a comentarios sarcásticos, a formas ásperas de hablar o tratar a los demás, a insistencias innecesarias, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¿Ve qué implica agradar a Dios? Procurar la tranquilidad, tratando bien al otro. Haz de la tranquilidad una prioridad en tu vida. Romanos 12:18 dice, así que en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. A veces no se puede, a veces no depende de nosotros. A veces la persona que tenemos enfrente es tan terca, tan tenaz, tan obstinada que es imposible. Pero asegurémonos que nosotros estamos procurando la tranquilidad. En segundo lugar, de estas tres directrices que Pablo da en el versículo 11, él dice, y ocúpate en tus negocios, ocuparos en vuestros negocios. ¿Qué significa eso? No te metas en lo que no te incumbe. Ocúpate de tus asuntos, no te metas donde no te llaman. Qué interesante la expresión, ¿verdad? Esto es muy importante para llevarse bien con otros, que es amar fraternalmente y así agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, debemos amar fraternalmente, con el amor que hemos aprendido de Dios. Eso implica enfocarnos en el bien del otro y eso implica esforzarnos en nuestras responsabilidades, en lo que está implícito también ocuparnos en nuestras propias cosas. No te entrometas en los asuntos de los demás y eso está íntimamente relacionado con el ocio. Demasiado tiempo libre es malo, puede ser contraproducente. Hay personas que tienen mucho tiempo libre, no porque no tengan nada que hacer, sino porque no se ocupan de lo que se tienen que ocupar. Entonces les sobra el tiempo. ¿Cuál es la solución? Ocúpate en lo que te tienes que ocupar. Ocúpate en tus negocios. La mente ociosa es el laboratorio del diablo. Hay que tener cuidado. Pablo dirá en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, 2 Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahí está. Ocúpate en tus cosas. No te entrometas en lo que no te incumbe, en lo que no te interesa. ¿Qué resulta de esto? Si no te mantienes ocupado, primero meterte en problemas y segundo hablar de otros. Eso es chismes. Las personas que tienen mucho tiempo libre son propensas a caer en chismes y habladurías, murmuraciones y críticas. ¿No se ha preguntado en alguna oportunidad de dónde saca fulano tanto tiempo para tener tanta información sobre tantas personas? A mí no me da el tiempo para todo lo que tengo que hacer. Yo necesitaría un día de más horas, pero a esta persona parece que le sobra el tiempo porque sabe un montón de muchas otras personas. Y personas así, en lugar de contribuir al bienestar de otros como debe ser, son causa de destrucción y división. Porque no se ocupan en sus cosas y se ocupan en lo que no se tienen que ocupar. Y muchas veces caen en el pecado, uno de los que Proverbios dice en capítulo 6, que Dios abomina, sembrar discordia entre hermanos. Por eso dice, no te entremetas con el suelto de lengua. Una lengua chismosa no logra nada si no hay oídos que oyen. Así que esto es muy práctico. A Dios le interesa y mucho cómo tratamos y nos relacionamos con los demás. Así que cuidado, no nos metamos donde no nos importa, olvidándonos de nuestros asuntos. No nos metamos en lo que no nos incumbe, ocupándonos de nuestras cosas, que esa es la tercera cosa que el apóstol dirá acá. Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Qué significa eso? Ocúpate en tus asuntos. Sé una persona tranquila. No te metas en lo que no te interesa y haz bien tus tareas. Ocúpate en las cosas que son tu responsabilidad. Trabaja. El cristiano debe trabajar.
La Biblia exalta, promueve, respalda y elogia la diligencia siempre. Y esto no implica necesariamente un empleo, implica también el trabajo y el esfuerzo de una esposa y madre que cuida con diligencia de su hogar, de su marido y de sus hijos. No son pocas las mujeres que no se preocupan de su hogar, que no se preocupan de su marido y que no cuidan de sus hijos, lamentablemente. No buscan el bienestar de los que forman parte de su hogar, no administran bien el hogar, se meten en lo que no le corresponde y no hacen bien su tarea. Son causa de tropiezo. También implica el trabajo de los ministros del Evangelio, que estudian, predican, vigilan, velan en oración y cuidado. No son pocas las iglesias que sufren por la ausencia de una actitud responsable de sus líderes, preparando buena alimentación, acompañando, velando en oración, aconsejando, yendo detrás de los apartados, desanimados, equivocados, enfermos, desalentados, procurando la firmeza y la estabilidad de los nuevos, de los débiles, y alentando a seguir al Señor, a la congregación toda. Ser diligente en la tarea que se te ha confiado. Aquí el énfasis está en contra de la actitud de descuido, de no hacerse cargo de lo que le corresponde hacerse cargo. Y de esa manera tal persona se transforma en un problema para otros en vez de estar enfocado en el bienestar de otros. Hazte cargo de tu vida, hazte cargo de tu hogar, hazte cargo de tu ministerio, hazte cargo de tu iglesia. Hazte cargo de tus responsabilidades. Qué difícil que es vivir con alguien que no se hace cargo. Qué difícil es vivir con alguien que no atiende lo que le corresponde atender. Tal persona no anda conforme al amor y no puede agradar a Dios. Qué difícil es la convivencia entre un diligente y un perezoso. Eso pasa en muchos hogares. Conviven un diligente o un perezoso. A veces los problemas se dan entre hermanos que comparten dormitorio, un diligente y un perezoso. Es muy difícil. Uno hace su parte y el otro no. Uno siempre junta los juguetes, uno siempre guarda la ropa, uno siempre hace la cama, uno siempre lleva la ropa sucia al baño. El otro no hace nada. Se dan esas cosas en los hogares, entre esposos y esposas. Uno administra bien, uno tiene cuidado, uno ahorra, uno es sabio, el otro es derrochador, es despreocupado, es descuidado, es necio, diligente y perezoso. Se hace cuesta arriba para el diligente, se puede cansar. Hay que trabajar, hay que atender la responsabilidad que nos corresponde. Ser responsable, haz lo que te toca. ¿Quieres llevarte bien con otros? Sé diligente y atiende tus responsabilidades. Cuando tú y yo procuramos la tranquilidad, cuando tú y yo no nos metemos en lo que no nos incumbe, cuando tú y yo somos diligentes en la atención de nuestras responsabilidades, andamos en amor y agradamos al Señor. Y no solo eso, cuando tú y yo procuramos la tranquilidad, cuando tú y yo no nos metemos en lo que no nos importa, cuando tú y yo somos diligentes en la atención de nuestras responsabilidades, impactamos en el mundo perdido. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Cuando el amor ágape que hemos aprendido de Dios se lleva a la práctica, enfocándonos en el bien del otro y esforzándonos en nuestras responsabilidades, eso impacta al mundo perdido. Qué buen testimonio da un creyente que ama de tal forma que busca el beneficio de otros. Qué buen testimonio da el creyente que cumple con sus responsabilidades. El conocimiento es muy importante, pero el carácter es mucho más importante. Puede que deslumbremos por nuestro conocimiento, pero impactamos profundamente con el carácter. Por eso los líderes de la iglesia no se eligen según el conocimiento, sino según su carácter. Por eso, joven o jovencita que estás pensando en formar un hogar, no te deslumbres
por cosas que no son importantes. Atiende y mira el carácter. Ese es el tipo de testimonio que el mundo perdido necesita. Creyentes que amen como Dios nos amó. Creyentes que amen como Cristo nos amó, enfocándonos en el bien del otro y esforzándonos en nuestras responsabilidades. Ahora, amigo, quiero decirte algo. Buscar el bien del otro y ser responsable en la vida no te hace salvo. Buscar el bien del otro y ser responsable en la vida no te hace acepto delante de Dios. Buscar el bien del otro y ser responsable en la vida no se añade a tu cuenta de tal manera que en aquel día pese más eso que todos los pecados que puede haber cometido. Lo único que te hace salvo, lo único que te libra de la condenación, lo único que te hace hijo de Dios es arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en el sacrificio de Cristo. Creer que ese sacrificio pagó por tus pecados. Y de esa manera serás declarado justo. Aquí no se habla de cómo agradar a Dios como deudor o como ofensor para conseguir algún bien de Él. No, no, no. Se habla de cómo agradar a Dios como hijo. Como hijo. Si tú eres hijo de Dios, esta es la forma en que debes conducirte como tal. Amar a tus hermanos con amor sacrificial, buscando el beneficio del otro, aún al punto de ceder tus derechos si es necesario, y ser diligente en la atención de tus responsabilidades. Que el Señor nos ayude en eso. Padre, usa tu palabra en cada corazón. No permitas que el enemigo quite lo que ha sido sembrado, sino que tu palabra obre en nosotros los que la oímos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos.